En una tranquila noche de verano, cuando el pueblo dormía pacíficamente, la casa de verano reveló una vista escalofriante, una nieve donde ninguna debería existir, ocultando un secreto lo suficientemente oscuro como para romper la calma. Y solo la señorita Marple podría descubrir la verdad mortal enterrada debajo de la helada. El sol de finales de julio golpeaba sin piedad los céspedes esmeralda de Gossington Hall, donde Lady Bantry había abierto sus puertas para el festejo anual de verano de St. Mary Mead. El mismo aire parecía brillar con calor, e incluso los antiguos robles que bordeaban la propiedad se inclinaban con agotamiento. Sin embargo, a pesar de la temperatura sofocante, los terrenos estaban llenos de actividad, pues las buenas personas de la aldea realizaban sus esfuerzos caritativos con esa determinación peculiarmente británica que se niega a reconocer la incomodidad. La señorita Jane Marple, sentada cómodamente a la sombra de una carpa a rayas, observaba los procedimientos con el suave interés de alguien que ha sido testigo de muchas de esas reuniones a lo largo de los años. Sus agujas de tejer hacían clic rítmicamente mientras trabajaba en lo que parecía ser el botín de un bebé, aunque quienes la conocían bien entendían que su atención estaba mucho más ocupada con el drama humano que se desplegaba a su alrededor, que con las complejidades de la puntada de los cables. ¡Qué perfectamente encantador!, murmuró a Lady Bantry, que se había detenido en sus deberes de anfitriona para avivarse con un programa. El Instituto de Mujeres se ha superado bastante este año. De hecho, la pieza central de la fiesta era un puesto caprichoso dedicado a la Navidad en julio, con nieve artificial que brillaba como diamantes a la luz de la tarde. Las cintas rojas adornaban improvisados árboles de Navidad hechos de hoja perenne en macetas, y alguien había dispuesto hábilmente las hojas de villancicos alrededor de un gramófono que expulsaba melodías estacionales en absoluto desacuerdo con el ardiente día de verano. La idea fue de la señora Carmichael, respondió Lady Bantry, frotándose la frente con un pañuelo de encaje. Sintió que necesitábamos algo novedoso para atraer a las multitudes de Little Big Camp. Sus puestos la semana pasada recaudaron casi 40 libras, ya sabes. Los ojos de la señorita Marple se centraron. ¿Cómo se debe decir lo que no se debe decir, y mucho menos en este calor sofocante? Aún así, los copos de jabón estaban esparcidos ingeniosamente sobre el puesto, y el efecto resultaba encantador. Los clientes escuchaban encantados, nada más que los mejores limones. Y mi secreto, solo un toque más de entusiasmo de lo que la mayoría se atrevería a usar. Tom era un muchacho tímido de quizás 19 años, con una cara honesta y abierta que inspiraba confianza inmediata. Su ropa de trabajo estaba polvorienta por sus labores, y la señorita Marple notó que había quitado las botas en deferencia a las festividades, avanzando en calcetines de lana con una pisada cuidadosa, propia de alguien consciente de su posición. Jabón en copos del armario de Dramatics, continuó Claude, manejando el paquete con reverencia teatral. Lo usamos para la escena de nieve en la producción de un villancico el invierno pasado. Perfectamente útil para otra aparición, debería pensar. La tarde transcurría con el ritmo suave de los placeres del campo. Los niños chillaban de alegría en el juego del coco, las damas examinaban cojines bordados con ojo crítico, y los caballeros gravitaban hacia la tienda de cerveza con el paso práctico de quienes buscaban refugio de las obligaciones domésticas. La señorita Marple se sintió repetidamente atraída a observar al señor Arrow, quien parecía poseer ese don peculiar de insertarse en conversaciones donde su presencia no era del todo bienvenida. Ella lo vio arrinconar al vicario sobre el techo de la iglesia, involucrar a la señora Pierce en una discusión sobre su jardín, y acercarse a Claude Denham con lo que parecía ser una propuesta comercial de cierta urgencia. Fue solo después de la 1, cuando el señor Carroll se excusó de una conversación unilateral con el presidente de la Unión de Madres. Lo siento terriblemente, declaró, con la abundante bonomía que había marcado todas sus interacciones esa tarde. Debo escabullirme un momento para hacer una llamada. Negocios, entienden. No serán más que unos minutos. La señorita Marple lo vio atravesar el césped hacia la casa de verano cubierta de yedra que se alzaba al otro extremo de los jardines de Lady Bantry. Era una encantadora construcción del siglo anterior, mantenida con el esmero que Lady Bantry otorgaba a todas sus propiedades. El calor había llevado a la mayoría de los asistentes hacia las zonas sombreadas junto a la casa, dejando la casita de verano aislada y tranquila. Quizás 10 minutos después, el joven Tom Briggs apareció en el césped con una urgencia que inmediatamente llamó la atención. Su rostro estaba pálido bajo el bronceado, y su jovialidad habitual había sido reemplazada por una angustia evidente. Lady Bantry, gritó, con voz que se elevó sobre el murmullo de la multitud. Lady Bantry, debe venir rápidamente. Es el señor Carroll, en la casa de verano. Creo que está muerto.
Los sonidos alegres de la tarde vacilaron y se desvanecieron, mientras el peso de aquellas palabras se imponía en la reunión. La señorita Marple dejó a un lado su tejido con una cuidadosa deliberación. Era el gesto de alguien que comprendía que la agradable rutina del día había dado paso a algo mucho más serio. Mientras se levantaba para seguir a Lady Bantry, sus ojos atentos notaron los pequeños detalles que otros habrían pasado por alto. El temblor de las manos de Claude Denham al dejar su paquete, la brusca inhalación de su esposa Silvia, y aquel curioso detalle, un ligero polvo de copos blancos que, de alguna forma, había viajado desde el puesto de Navidad hasta la dirección de la casita cubierta de yedra, donde el señor Carroll yacía inmóvil en el calor del verano. La casa de verano, que momentos antes parecía un pintoresco retiro, ahora poseía una atmósfera de profunda quietud, que pesaba sobre quienes se acercaban. Lady Bantry llegó primero, su compostura habitual intacta a pesar de las circunstancias, aunque la señorita Marple notó el ligero temblor en las manos de su amiga al tomar la manija de la puerta. «Las puertas están cerradas», observó Lady Bantry, con una sorpresa genuina en su voz. «Qué extraño, nunca se cierran durante el día en verano». El inspector Slack llegó con la urgencia de un hombre poco acostumbrado al movimiento rápido en el calor excesivo. Su rostro rojo mostraba la expresión de alguien que consideraba cualquier interrupción de su rutina como una afrenta personal. Y la presencia de un cuerpo, en lo que debía ser una agradable reunión del pueblo, claramente entraba en esa categoría de complicaciones no deseadas. «Ahora, ¿de qué se trata todo esto?», exigió, limpiando su frente con un pañuelo que había visto mejores días. «El joven Briggs aquí dice que ha habido algún tipo de accidente». Tom se paró a un lado, su pánico anterior ahora reemplazado por el tipo de incertidumbre congelada que sobrepasa a los jóvenes cuando se enfrentan con crisis de adultos. Sus pies enfundados en lana se movieron nerviosamente en el camino de la piedra de lajas, y la señorita Marple observó que su tez, generalmente rojiza, había adquirido un tinte claramente verdoso. Estaba justo, bueno, estaba revisando las rosas a lo largo de la pared posterior, tartamudeó Tom. Los escaladores, ya sabe, Lady Bantry, han estado preocupados con los pulgones esta temporada. Pensé que había escuchado a alguien adentro hablar, tal vez, y luego se quedó muy tranquilo. Cuando miré por la ventana, se tragó con fuerza, está sentado en la silla de mimbre, inspector. Solo sentado allí. Pero sus ojos, están abiertos, y no se está moviendo en absoluto. El inspector Slack se acercó a la puerta con una pisada medida de autoridad, aunque la señorita Marple detectó cierta renuencia en su manera. El pestillo del pulgar, señaló, estaba en la posición cerrada, asegurando la puerta desde adentro. Bloqueado desde adentro, anunció Slack, con evidente alivio. Causas naturales, probablemente, una convulsión cardíaca, apostaría. Este calor intentaría la constitución de cualquier hombre, particularmente uno de sus años, proveniente de Londres. Estos tipos de ciudades no están acostumbrados al aire del campo adecuado. Empujó contra la puerta experimentalmente, pero se mantuvo firme. Las ventanas de la casa de verano, encantadoras con sus paneles de diamantes, también se hallaban aseguradas desde adentro. Sus pestillos de latón brillaban bajo la luz moteada que se filtraba a través de la yedra. «Tendremos que forzar la entrada», dijo Lady Bantry en voz baja. «La llave de repuesto cuelga en el cobertizo del jardín, pero no ayudará si el pestillo del pulgar está comprometido». El doctor Haydock llegó cuando el inspector Slack se preparaba para embestir la puerta, con su bolsa médica en la mano y su comportamiento, generalmente alegre, reemplazado por la gravedad profesional. Era un hombre que había asistido a nacimientos y muertes en St. Mary Mead durante más de 30 años, y su presencia prestaba un aire de procedimiento adecuado a la escena. «Es mejor que me permita echar un vistazo primero», sugirió, mirando por la ventana más cercana. Después de un momento, dio un paso atrás con un ceño fruncido. «El pobre hombre, ciertamente se ha ido. Sin embargo, está sentado con bastante paciencia, no es el tipo de contorsión que generalmente se ve en episodios cardíacos». La puerta cedió finalmente al asalto determinado del inspector Slack, dejando una astilla de madera alrededor del mecanismo del pestillo. El interior de la casa de verano exhaló un aire sofocante, aún atrapado en un espacio sellado contra la brisa del verano, cargado con la mezcla de muebles de mimbre, cojines viejos, y algo más que la señorita Marple no pudo identificar. El señor Carroll estaba sentado en la silla más grande de mimbre, posicionada para dominar la vista del jardín a través de la ventana principal. Su postura sugería a un hombre que simplemente se había detenido para un momento de descanso, pero la quietud absoluta de su forma y la mirada fija de sus ojos contaban una historia completamente distinta.
En la pequeña mesa a su lado descansaba una jarra de cerámica, el tipo utilizado para servir limonada en las fiestas de jardín, junto con un solo vaso de vidrio que tenía el residuo revelador de un uso reciente. La jarra estaba medio vacía, y unas gotas de líquido pálido se habían salpicado sobre la superficie de madera fregada. Limonada, observó el inspector Slack con satisfacción. Debió de sentir el calor y vino aquí a refrescarse. Probablemente sufrió un ataque mientras bebía. Pero la atención de la señorita Marple había sido capturada por otro detalle. Esparcido sobre la estera de junco que cubría el piso, había un ligero polvo de copos blancos, distribuidos con una uniformidad casi artística que resultaba extrañamente en desacuerdo con la aleatoriedad de los accidentes o la naturaleza. Los copos se habían asentado no solo en el suelo, sino también en los zapatos del fallecido, formando pequeñas acumulaciones que atrapaban la luz que atravesaba las ventanas. «Nieve», murmuró para sí misma. «Perdón, señorita Marple», preguntó el doctor Haydock, levantando la vista de su examen preliminar. «La nieve artificial del puesto de Navidad», explicó, haciendo un gesto delicado hacia los copos dispersos. «Parece haber encontrado su camino hasta aquí, de alguna manera». Lady Bantry se inclinó para examinar el fenómeno, con el ceño ligeramente fruncido. «Qué peculiar. No ha habido viento del que hablar hoy, y la puerta estaba cerrada. ¿Cómo se dispersó tan uniformemente?» Cerca del vaso volcado, la señorita Marple notó una pequeña copa de plata con una inscripción grabada. El doctor Haydock la levantó cuidadosamente, revelando las palabras, «Mejor cur de limón, Instituto de St. Mary, 1953», grabadas en una escritura fluida. «El premio de la señora Pierce», identificó Lady Bantry. «Lo ganó el mes pasado en la competencia regional. Sin embargo, ¿cómo ha llegado hasta aquí?» Los muebles, el contenido de los bolsillos del fallecido y la ausencia de signos de lucha o violencia parecían confirmar la teoría de Slack. Sin embargo, el doctor Haydock frunció el ceño. «La coloración es bastante inusual, y hay un olor peculiar sobre él, algo que no logro ubicar, pero ciertamente no es natural». La señorita Marple había estado estudiando la distribución de los copos blancos con la concentración que solía reservar para patrones de tejido especialmente complejos. Algo en su disposición la inquietaba, aunque no podía articular de inmediato qué era. «Inspector», dijo en voz baja, «¿podría sugerirle que examine más de cerca el pestillo del pulgar?» Slack levantó la vista de su cuaderno con la expresión de un hombre que consideraba las sugerencias civiles como males necesarios, tolerados solo por mantener la armonía comunitaria. «¿El pestillo, señorita Marple? ¿Qué ocurre con él?» «Solo que parece haber varios copos asentados encima», respondió ella con calma. «Eso sugiere que fueron dispersados después de que la puerta se aseguró, no antes». La observación quedó suspendida en el aire como un desafío a la explicación ordenada que el inspector Slack había construido. Lady Bantry se movió para examinar el pestillo, y su expresión se volvió más perpleja al confirmar lo dicho por la señorita Marple. «Tiene razón, los copos reposan en la superficie del metal, como si hubieran sido espolvoreados allí después de haberse cerrado». El doctor Haydock se levantó de su examen con una mueca, mezcla de articulaciones envejecidas y certezas crecientes. «Tendré que realizar un análisis más exhaustivo», anunció con gravedad. «Pero cada vez dudo más que se trate de causas naturales. Hay signos que sugieren alguna forma de envenenamiento, aunque no puedo precisarlo sin un estudio adecuado». El rostro del inspector Slack mostró la consternación de quien ve transformarse un asunto simple en una investigación compleja. «¿Envenenamiento?», repitió, incrédulo. Pero la puerta estaba cerrada desde dentro. Las ventanas estaban aseguradas. ¿Cómo podría alguien haber administrado el veneno y luego escapar? La señorita Marple continuó su tranquila observación de la escena, sus ojos expertos catalogando detalles que podrían resultar significativos, la forma precisa en que los copos se habían asentado, el ángulo en que había caído la copa de plata, la curiosa ausencia de cualquier perturbación en la disposición de la habitación, a pesar de la presencia de un hombre moribundo. «Eso», dijo suavemente, «es, de hecho, la pregunta, ¿no?». Tono reflexivo, aunque sospecho que la respuesta puede ser bastante más ingeniosa de lo que parece. Intriga creciente. A medida que las sombras de la tarde se alargaban a través del piso de la casa de verano, destacando la misteriosa dispersión de la nieve artificial, quedó claro que lo que había comenzado como una placentera hazaña del pueblo, se había transformado en algo mucho más siniestro. Tono grave, expectante. A lo lejos, los sonidos de la celebración continuaron, alegres, despreocupados, sin saber que la muerte había realizado una visita no invitada al retiro cubierto de hiedra,
en el extremo más alejado del jardín. Contraste entre vida y muerte. Mientras el inspector Slack se ocupaba del negocio práctico de acordonar la casa de verano y enviar a un agente para convocar al cirujano policial de mucho renombre, la señorita Marple permaneció dentro de la estructura cubierta de hiedra. Tono observador, paciente, sus ojos afilados se movían metódicamente a través del curioso cuadro delante de ella. La nieve artificial continuaba fascinándola, no solo por su presencia, sino por la forma peculiar de su distribución. Había retirado una pequeña lupa de su retícula, una herramienta que nunca fallaba en divertir a Lady Bantry, quien a menudo se burlaba de su amiga sobre jugar a las historias detectivescas. Tono ligero, luego serio. Ahora, sin embargo, no había nada divertido en la atención concentrada que la señorita Marple aportaba sobre la estera de junco. Las copas de jabón, observó, se han asentado en lo que parece ser un patrón completamente natural, como dispersadas por una brisa vagante. Y sin embargo, las ventanas estaban cerradas, y la puerta asegurada desde dentro. Además, la distribución me resulta demasiado uniforme para ser obra del azar. La naturaleza rara vez es tan metódica en sus arreglos. Tono reflexivo, pausado. Lo más interesante, murmuró, ajustando sus lentes para examinar mejor un área en particular cerca de la puerta. Tono bajo, expectante. El doctor Haydock, que había estado tomando notas en su bolsillo, levantó la vista con interés profesional. ¿Ha encontrado algo significativo, señorita Marple? Tono inquisitivo. Tal vez, respondió, con esa nota de especulación cautelosa que aquellos que la conocían habían aprendido a respetar. Son las huellas en el polvo, ¿ya ve? O, más bien, la falta de lo que uno podría esperar encontrar. Tono misterioso. Ella indicó el área alrededor del umbral, donde los copos de jabón yacían más espesor. Allí, impresos en el polvo blanco, se veían varios conjuntos distintos de huellas. 4 patrones diferentes, observó cuidadosamente. 3 juegos de zapatos masculinos, a juzgar por el tamaño y la forma, y un par de botas de dama, bastante sensatas, con un talón de diseño distintivo. Tono preciso, analítico. El inspector Slack, atraído por la conversación, se acercó con la cansada renuncia de un hombre acostumbrado a las observaciones de la señorita Marple, siempre más pertinentes de lo que le gustaba admitir. Las huellas son huellas, dijo despectivamente. La gente entra y sale durante el día. Nada misterioso en eso. Tono incrédulo. No, en efecto, convino la señorita Marple con suavidad. Pero ya ve, inspector, también está este curioso conjunto aquí, justo dentro de la puerta, tono suave pero cargado de insinuación. Ella señaló unas marcas más débiles, sin la misma profundidad de las otras. ¿Lo ve? Añadió con una nota de urgencia. ¿Puedo llamar su atención, una vez más, sobre el pestillo de la puerta interior? Tono serio, suspenso. Slack se acercó de mala gana, pero su expresión cambió mientras seguía el dedo puntiagudo de la señorita Marple. Descansando sobre el mecanismo de latón había varios copos de nieve artificial, posicionados como si hubieran caído allí después de que el pestillo se hubiera asegurado. Eso es imposible, murmuró. Si la puerta estaba cerrada desde dentro cuando murió el hombre, los copos habrían caído antes de asegurar el pestillo, no después. Tono incrédulo. Precisamente, respondió la señorita Marple, con calma incisiva. Lo que sugiere que el señor Carroll no pudo haberlos esparcido él mismo. O bien, alguien más se encargó de que se dispersaran después de que la habitación estuviera sellada. Tono firme, revelador. El doctor Haydock había vuelto su atención al cuerpo. El olor peculiar que lo había inquietado antes parecía ahora más pronunciado, con la circulación de aire. Estoy cada vez más convencido de que lidiamos con una sustancia tóxica, anunció. Los síntomas se hacen más claros, un olor distintivo, amargo, como almendras quemadas, aunque no exactamente. Más bien, medicinal. Tono analítico, grave. ¿Medicinal? Preguntó la señorita Marple, con agudo interés. Tono intrigado. Sí, algo semejante a los compuestos que usamos contra plagas de jardín. Soluciones de nicotina, quizá, o de los nuevos insecticidas. Pueden ser letales en concentración suficiente, particularmente si se administran en forma líquida. Tono didáctico, firme. El inspector Slack anotaba rápidamente en su cuaderno. Envenenamiento por insecticidas, entonces. Pero, ¿cómo lo habría ingerido? El único líquido aquí es esa limonada, y la señora Pierce la ha servido a medio pueblo,
sin que nadie más enfermara. Tono perplejo. La señorita Marple examinó la jarra de cerámica con su lupa. La limonada parece el vehículo más probable, asintió. Sin embargo, como usted señala, inspector, otros han bebido sin sufrir daño, lo cual sugiere que el veneno se añadió a esta porción en particular después de ser servida. Tono firme, deducción clara. Se inclinó, observando el borde de la jarra. Ah, o quizá, la contaminación fue más localizada de lo que creímos. Mire, hay un residuo débil en la cerámica. Apenas visible, pero real. Tono revelador, bajo. Lady Bantry se acercó, sorprendida. ¿Enjuagada? Pero la señora Pierce siempre limpia la vajilla con esmero. Tono incrédulo. Oh, de eso estoy segura, replicó la señorita Marple. Pero ya ve, querida, hay diferentes tipos de enjuague. Uno puede enjuagar para quitar jabón, o, quizá, una sustancia añadida con intención. Y si ese enjuague fue apresurado o incompleto, tono pausado, enigmático. El doctor Aydock levantó la vista, con agudo interés. ¿Sugiere que el veneno pudo introducirse a través de materiales de limpieza residuales? Tono directo. Es posible, respondió la señorita Marple, con cautela. Y si así fuera, implicaría un grado de premeditación mucho mayor. Tono grave, revelador. El inspector Slack carraspeó con firmeza, recobrando el control. Tendremos que interrogar a todos los que tuvieron acceso al área de refrescos, en particular a la señora Pierce. Y necesitamos saber quién más manipuló esta jarra antes de que llegara al fallecido. Tono autoritario. Como si hubiera sido convocada por la mención de su nombre, la señora Pierce apareció en el umbral. Tono sorpresivo, expectante. Pierce apareció en la puerta de la casa de verano, sus facciones generalmente compuestas marcadas por una angustia evidente. Detrás de su serenidad con garras, su sensibilidad teatral estaba claramente abrumada por la proximidad del drama real. Inspector, comenzó la señora Pierce, su voz temblando ligeramente. Acabo de escuchar las terribles noticias. Ese pobre hombre, y pensar que podría haber estado bebiendo mi limonada cuando... ¿Es cierto que ha sido envenenado? La pregunta colgaba en el aire como una acusación, y la señorita Marple notó cómo las manos de Claude Denham se apretaban convulsivamente en el paquete de papel marrón que todavía llevaba. El paquete que contenía el resto de la nieve artificial, ahora dispersa tan misteriosamente por la casa de verano sellada. La llegada de la señora Pierce trajo consigo el tipo de energía nerviosa que acompaña a quienes se encuentran inesperadamente en el centro de eventos serios. Era una mujer de quizás 50 años, con manos capaces y la forma directa de alguien acostumbrado a administrar comités de la aldea y organizar funciones caritativas. Sin embargo, ahora esas mismas manos firmes temblaban mientras torcía las cuerdas de su delantal en nudos ansiosos. No puedo entender cómo podría haber sucedido tal cosa, declaró, su voz elevándose con cada palabra. Mi limonada se ha servido en cada función de la aldea durante los últimos 15 años sin un solo malestar estomacal. Me enorgullezco de usar solo los mejores ingredientes, y la preparación más cuidadosa. El inspector Slack salió de la casa de verano con su cuaderno listo, con la expresión de un hombre que se prepara para llevar a cabo lo que claramente esperaba fuera un interrogatorio sencillo. La presencia de la señora Pierce ofrecía la posibilidad de respuestas simples a lo que se había convertido en una situación cada vez más compleja. Ahora bien, señora Pierce, comenzó en su tono más oficial, necesitaré que me explique exactamente cómo preparó la limonada esta mañana. Cada detalle, si es tan amable. Las vidas pueden depender de ello. La señora Pierce se apoyó en la dignidad de los acusados injustamente. Llegué al pasillo a las 7 de esta mañana para comenzar los preparativos. Lady Bantry me había proporcionado amablemente el uso de sus instalaciones de cocina, y traje mis propios limones, 2 docenas de los mejores que pude conseguir en la tienda de Harris en Match Venom. La señorita Marple, que había estado observando el intercambio con su habitual atención tranquila, se acercó a la jarra de cerámica que permanecía en la pequeña mesa junto al difunto. Algo en el residuo que se aferraba a su borde continuaba molestándola, aunque aún no lograba articular la fuente de su preocupación. Los limones eran particularmente buenos esta semana, continuó la señora Pierce, animándose en su relato a pesar de las circunstancias. Bellamente maduros, pesados con jugo. Los exprimí yo misma, naturalmente, y añadí la cantidad justa de azúcar y agua. Mi secreto, como he dicho a menudo, es incluir una cantidad generosa de ralladura, para esa nitidez adicional que atraviesa el calor. ¿Ánimo? Preguntó la señorita Marple suavemente,
levantando la jarra para examinar su contenido más de cerca. ¿Rayó usted la corteza en la mezcla? Oh, sí, de hecho. Nada le da a la limonada ese sabor apropiado como la ralladura de limón fresco. Siempre uso más de lo que la mayoría se atrevería, finos hilos de la cáscara amarilla que corto con un cuchillón muy afilado. La señorita Marple levantó la jarra a sus labios y examinó el líquido resplandeciente con la misma atención cuidadosa que podría haber dedicado a un patrón de tejido particularmente complejo. Tras un momento de duda, dejó caer una gota en su lengua. El líquido tenía un regusto extraño. ¿Por la médula?, murmuró. Hay demasiado de la parte blanca y amarga junto con la ralladura. El doctor Haydock, que completaba su examen preliminar del fallecido, levantó la vista con vivo interés. La médula blanca ciertamente explicaría la amargura adicional en la mezcla, observó. Bastante efectiva para enmascarar otros sabores, medicinales, por ejemplo. Las implicaciones de esta observación no pasaron inadvertidas para el inspector Slack, cuyo cuaderno surgió una vez más con precisión mecánica. ¿Está sugiriendo, señorita Marple, que alguien añadió deliberadamente médula extra para disfrazar el sabor del veneno? Simplemente observo lo que parece estar presente, respondió la señorita Marple con su cautela habitual. Aunque confieso que resulta una omisión inusual para alguien de la evidente experiencia de la señora Pierce. El rostro de la señora Pierce se había vuelto pálido mientras avanzaba la conversación, y ahora se hundió pesadamente en una de las sillas de mimbre trasladadas de la casa de verano para la investigación. Se lo juro, inspector, exclamó con voz quebrada. Preparé esa limonada exactamente como siempre lo hago, la misma receta, el mismo cuidado, los mismos ingredientes que he usado durante años, sin incidentes. Claude Denham, que había permanecido en silencio mientras apretaba el paquete de nieve artificial, se adelantó con el aire de un hombre obligado a hablar. La señora Pierre se la preparó, sí, pero el área de refrescos estaba bastante concurrida esta mañana, con personas que iban y venían para ayudar con los arreglos. Muy cierto, confirmó Lady Bantry con seriedad. Al menos una docena de voluntarios estuvieron ocupados estableciendo los diversos puestos. Cualquiera podría haber tenido acceso a la limonada mientras la señora Pierce estaba ocupada en otro lugar. El inspector Slack asintió sombríamente. Los preparativos de esta mañana nunca deberían confiarse a tantos. Desde otro rincón, el doctor Haydock cerró su bolsa médica con un chasquido decisivo. El inspector Slack prosiguió, su voz grave. La mitad de los hogares en ese Temery probablemente tengan latas de insecticida en sus cobertizos de jardinería. Pero, señora Pierce, esta copa suya, ¿cómo llegó a estar en la casa de verano? Seguramente la habría mantenido en su casa, segura, en lugar de traerla aquí. La señora Pierce parecía sorprendida por la pregunta. Pero no la traje, respondió con vehemencia. La dejé en la repisa de mi cocina esta misma mañana, sana y salva. No tengo idea de cómo pudo terminar aquí. El inspector Slack se encontró entonces enfrentando la incómoda comprensión de que lo que esperaba demostrar como un caso sencillo estaba desarrollando complicaciones a un ritmo alarmante. Sus ojos se volvieron hacia Claude. Y usted, señor Denham, ese paquete suyo. Mencionó que contiene nieve artificial del armario de utilería de la Sociedad Dramática. El agarre de Claude sobre el paquete se apretó perceptiblemente, sus nudillos se tornaron blancos contra el papel marrón. Sí, de hecho. Copos de jabón, en realidad. Los usamos para la escena de nieve en nuestra producción navideña. Una propiedad teatral perfectamente inofensiva, se lo aseguro. ¿Puedo?, preguntó suavemente la señorita Marple, extendiendo las manos hacia el paquete. Algo en la renuencia de Claude a soltarlo llamó su atención, aunque aún no podía articular por qué. Con obvia vacilación, Claude entregó el paquete. La señorita Marple lo examinó con la atención metódica que aportaba a todas las cosas que la desconcertaban, señalando la forma en que el papel marrón había sido doblado y asegurado con cuerda. ¡Qué interesante!, murmuró, volcando el paquete en sus manos. El nudo está atado de una manera bastante distintiva, plano, ajustado, el tipo de nudo que uno esperaría de alguien acostumbrado a trabajar con aparejos de escenario y equipos teatrales. Claude se movió incómodo bajo su escrutinio. Bueno, naturalmente, he estado manejando accesorios y decorados durante más de 20 años. Uno desarrolla ciertos hábitos. De hecho, sí, convino la señorita Marple con calma incisiva. Aunque este estilo particular de nudo es más comúnmente empleado por personas zurdas. La forma en que se asegura el bucle final, ya ves,
requiere una manipulación específica que viene naturalmente a aquellos que favorecen su mano izquierda. Lady Bantry parecía perpleja por esta observación. Pero seguramente Claude es diestro, Jane. Lo he visto innumerables veces en las funciones del pueblo, escribiendo en el libro de visitantes, manejando su taza de té. Definitivamente es diestro. Tono incrédulo, firme. La señorita Marple sonrió con la suave persistencia que aquellos que la conocían habían aprendido a respetar. Oh, estoy bastante de acuerdo, querida, lo que hace que este nudo sea bastante notable, ¿no? O el señor Denham ha desarrollado el hábito inusual de atar nudos con su mano no dominante, o alguien más retiró este paquete, terminó el doctor Haydock, su entrenamiento médico haciéndolo comprender rápidamente las implicaciones. Tono grave, reflexivo. La cara de Claude se había vuelto notablemente pálida, y sus manos se agitaban nerviosamente a los costados. Bien, es decir, mi esposa Silvia me ayudó a asegurarlo esta mañana. Ella es bastante particular sobre tales cosas, ya sabe. Quizás lo retiró a su satisfacción. Tono evasivo, nervioso. ¿Qué considerado de ella?, observó la señorita Marple, aunque uno se pregunta por qué necesitaba volver a ajustarlo si ya lo había asegurado correctamente. Tono insinuante. El inspector Slack, sintiendo la oportunidad de establecer algunos hechos concretos, dio un paso adelante con renovado propósito. Echemos un vistazo a lo que hay dentro, ¿de acuerdo? Tono autoritario. El desenvolver reveló una colección de copos de jabón blanco, exactamente como Claude había descrito. Parecían ser materiales de limpieza domésticos ordinarios, reutilizados para efecto teatral. Lo suficientemente inocentes, excepto por su curiosa presencia dispersa dentro de la casa de verano sellada. La señorita Marple examinó una pequeña porción de los copos, observando su textura y aroma. Lavanda, observó suavemente. El jabón tiene una fragancia de lavanda distinta. Bastante agradable, en realidad. Tono reflexivo, apreciativo. Siempre tratamos de usar materiales de calidad para nuestras producciones, dijo Claude, su voz con una nota de orgullo profesional, a pesar de su obvia incomodidad. Es posible que la audiencia no note dichos detalles, pero contribuyen al efecto general. Muy bien, convino la señorita Marple. ¿Y cuándo obtuvo este paquete en particular del armario de utilería dramática? Temprano esta mañana, respondió Claude rápidamente. Llegué al pasillo alrededor de las 8 para ayudar con la configuración. Pensé que la nieve artificial agregaría un buen toque a la exhibición de Navidad en julio. ¿Y lo trajo directamente aquí? Claude dudó. Sus ojos corrieron hacia su esposa, que había aparecido al borde del grupo con una precisión silenciosa, lo que sugería que había estado escuchando la conversación durante algún tiempo. Bueno, no directamente, admitió. Lo dejé junto a la casa de verano, por conveniencia, mientras ayudaba con el trabajo más pesado de los puestos. Parecía un lugar lo suficientemente seguro, fuera del camino, pero fácilmente accesible cuando fuese necesario. Silvia Denham dio un paso adelante, sus facciones nítidas y compuestas, pero con ojos vigilantes. Ayudé a organizar la exhibición de Navidad, dijo en tonos cortantes. Por lo general, reservo los patrones de cuerda particularmente complejos. Mientras hablaba, la señorita Marple había estado examinando el contenido restante del paquete, observando la cantidad de copos de jabón y su condición general. Parece estar aproximadamente medio vacío, observó. ¿Eso explicaría lo que encontramos disperso en la casa de verano? Más que suficiente, confirmó el doctor Haydock. Aunque debo decir que el patrón de distribución parecía notablemente uniforme para algo disperso por accidente. Tono analítico. El joven Tom Briggs, que había permanecido en silencio en la periferia del grupo, se aclaró la garganta con la incómoda determinación de alguien poco habituado a hablar en compañía adulta. Rogando su perdón, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, pero podría haber visto algo que podría ser importante. Tono tímido, nervioso. Todos los ojos se volvieron hacia el joven jardinero, cuya cara se había encendido de rojo intenso bajo la repentina atención. Se arrastró nerviosamente en el camino de piedra, con sus pies en calcetines. Estaba trabajando en la reparación del enrejado detrás de la casa de verano esta mañana, continuó Tom, ganando confianza mientras hablaba. Alrededor de las 9, quizás un poco después, vi al señor Denham cerca del edificio, y parecía estar haciendo algo con las manos, como si estuviera practicando algún tipo de movimiento, una y otra vez. La cara de Claude había pasado de pálida a cenicienta. ¿Práctica? Estoy seguro de que no sé qué significa el niño. Simplemente estaba, bueno,
Uno hace un gesto al pensar en los problemas, ¿no es así? Tono defensivo, incómodo. La expresión de la señorita Marple se volvió reflexiva. Tom, ¿podría demostrar lo que observó? El tipo de movimientos que hacía el señor Denham. Tom miró nerviosamente, luego levantó las manos e hizo una serie de gestos cuidadosos, como si manipulara algo delicado y preciso, algo que requería coordinación y práctica. Más bien como si estuviera trabajando con cuerdas o nudos, explicó Tom. El tipo de cosas que harías si intentaras obtener el tiempo adecuado para algo importante. Las implicaciones de su observación se asentaron sobre el grupo como un viento frío. A lo lejos, los sonidos del destino del pueblo continuaban, recordando que, mientras ellos lidiaban con asesinato y engaño, el mundo ordinario seguía en maravillosa ignorancia del drama que se desarrollaba en la casa de verano cubierta de hiedra. La demostración de Tom Briggs envió una onda de inquietud a través del grupo reunido. El joven jardinero, habiendo entregado su testimonio, parecía encogerse de nuevo en sí mismo, incómodo con la atención que había atraído. Sus pies en calcetines se movieron nerviosamente sobre las piedras, mientras mantenía una mano presionada protectivamente contra el bolsillo de su chaqueta. Tom, dijo suavemente la señorita Marple, con voz cargada de autoridad materna, la misma que había consolado a innumerables niños de la aldea a lo largo de los años. Usted mencionó que estaba trabajando en la reparación del enrejado esta mañana. ¿Puedo preguntar qué herramientas estaba usando para la tarea? La cara del joven se iluminó ligeramente, agradecido por volver a un terreno familiar. Oh, solo lo habitual, señorita Marple, martillo, algo de alambre para la unión, unas pocas estacas de madera para reemplazar las rotas. Nada elegante, ¿entiende? Por supuesto, respondió ella. Y supongo que habría necesitado algún método para asegurar el nuevo poste firmemente en su lugar. Sí, señorita. Utilizo arena para establecer la base de los soportes. Les ayuda a mantenerse estables hasta que la tierra se compacta adecuadamente a su alrededor. El inspector Slack, cada vez más impaciente con lo que veía como una discusión irrelevante sobre jardinería, se aclaró la garganta con brusquedad. Todo muy interesante, estoy seguro, pero tenemos asuntos más apremiantes. Inspector, lo interrumpió la señorita Marple con una firmeza inusual. Creo que el trabajo de Tom puede ser bastante relevante para nuestra investigación. Tom, querido, ¿puedo ver lo que tienes en tu bolsillo? El que sigues tocando. La cara de Tom se sonrojó intensamente, y su mano se movió instintivamente para proteger el bolsillo. No es nada importante, señorita Marple. Simplemente, bueno, solo un poco de arena para el trabajo del jardín. ¿Arena? Preguntó el doctor Haydock con curiosidad profesional. ¿Llevada en tu bolsillo? Bueno, ya ve, tartamudeó Tom, incómodo, la guardo en un viejo paquete de semillas, por conveniencia. Hace que sea más fácil verter la cantidad justa donde se necesita. Los ojos de la señorita Marple habían adquirido la calidad de alerta brillante que Lady Bantry había aprendido a asociar con descubrimientos significativos. Qué práctico de tu parte, Tom, dijo con suavidad, aunque con un destello de curiosidad. Sin embargo, confieso que tengo una pregunta. ¿Dónde obtuviste esta arena? No es el tipo de cosa que generalmente se encuentra en los terrenos bien cuidados de Gossington Hall. La renuencia de Tom a responder era palpable. Pero bajo el cuestionamiento gentil, aunque persistente, de la señorita Marple, la verdad surgió gradualmente. Bueno, balbuceó Tom, bajando la mirada. Lo busqué anoche en el cobertizo del señor Denham. Ellos tienen un suministro para su trabajo con piedras, y el señor Denham me dijo que podía servirme cuando lo necesitara. Claude Denham, que había estado siguiendo el intercambio con alarma creciente, dio un paso adelante con jovialidad forzada. Muy correcto, exclamó, con una sonrisa rígida. Siempre feliz de ayudar al personal de Lady Bantry con sus deberes. Espíritu comunitario y todo eso. Qué generoso de su parte, observó la señorita Marple con calma. Y dime, Tom, ¿visitaste el cobertizo al atardecer, después de terminar tus deberes? Sí, señorita, confirmó el muchacho, algo nervioso. No quería interrumpir mi trabajo aquí. Lo más concienzudo de tu parte, asintió ella. ¿Y el señor Denham estaba presente cuando recogiste la arena? La frente de Tom se frunció con el esfuerzo de recordar. Sí, estaba allí cuando llegué. Parecía estar organizando cosas en el cobertizo, moviendo cajas, revisando varios suministros. Muy minucioso, lo fue. Sylvia Denham, que había escuchado con atención rígida, habló por primera vez desde que Tom comenzó su relato.
Mi esposo se enorgullece de mantener un taller ordenado, dijo con voz precisa y controlada, la misma que la señorita Marple había notado antes. Pasó un tiempo considerable ayer asegurándose de que todo estuviera correctamente organizado para las festividades de hoy. ¡Qué admirable!, respondió la señorita Marple con una sonrisa leve. Aunque me pregunto, Tom, si nos mostrarías ese paquete de semillas. Confieso un gran interés en las innovaciones de jardinería. Con renuencia evidente, Tom retiró un pequeño sobre de papel de su bolsillo. Era un paquete de semillas común, impreso con flores coloridas y el nombre de un proveedor conocido. Sin embargo, al inclinarlo ligeramente, una delgada corriente de arena fina comenzó a caer de una esquina. La señorita Marple lo examinó con atención, notando el doblez cuidadoso para evitar derrames y el peso sospechoso que revelaba que contenía más de lo necesario para unas simples tareas de jardinería. Muy ingenioso, murmuró pensativa. Una solución práctica para transportar material. Aunque confieso, Tom, que parece bastante más arena de la que uno necesitaría para reparar un enrejado. Bueno, es que pensé que sería mejor tomar más, en caso de necesitarlo, respondió Tom, sonrojándose cada vez más. El doctor Aider se inclinó a examinar el paquete con ojo profesional. Curioso, dijo. La arena parece tener un grano muy fino, casi como polvo. Inusual para tareas de jardinería. La agitación de Claude Denham era ya evidente. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugueteaba con un pañuelo, y sus ojos se movían de Tom al paquete, calculando posibilidades y consecuencias. Yo digo, intervino con forzada jovialidad. Seguramente estamos exagerando con simples suministros de jardinería. El muchacho necesitaba arena y yo la proporcioné. Nada más complicado que asistencia vecinal. Miss Marple, sin embargo, continuó estudiando el sobre con profunda concentración. Algo en su peso, en la manera en que la arena se movía dentro, le recordaba a los accesorios teatrales, objetos diseñados para un propósito distinto al que aparentaban. Tom, dijo de pronto, con suavidad pero firmeza, cuando observaste al señor Denham esta mañana, los movimientos de sus manos se parecían a los de alguien manipulando pequeños pesos o cantidades medidas de material. Tom se quedó pensativo, luego asintió lentamente. Ahora que lo menciona, señorita Marple, sí. Era como si estuviera practicando. Movimientos cuidadosos, como si vertiera algo con mucha precisión, o, como si trabajara con cuerdas, para que las cortinas cayeran en el momento exacto. Un silencio denso cayó sobre el grupo. El inspector Slack resopló con impaciencia. Bah. Estas teorías salvajes, basadas en arena y técnicas teatrales, son absurdas. Pero incluso mientras hablaba, la señorita Marple notaba la mirada fija de Silvia hacia el paquete de semillas, como si temiera que escondiera un secreto inconfesable. Las sombras de la tarde se alargaban. El repique de la iglesia sonó 3 veces, marcando el paso inexorable de las horas. La reunión veraniega se había transformado en algo mucho más oscuro y siniestro. La casa de verano cubierta de yedra, antaño un rincón encantador, se erguía ahora como un monumento al engaño cuidadosamente planificado. El calor opresivo del día pesaba tanto como la evidencia circunstancial que se acumulaba. Mientras el inspector interrogaba a Claude Denham, la señorita Marple se deslizó discretamente hacia la estructura cubierta de yedra. El aire denso parecía guardar secretos. Se movía con la deliberación de alguien que sabía que la verdad se encontraba en los detalles más pequeños. Sus ojos se posaron en las cortinas de muselina. Eran sencillas, colgadas en pliegues suaves, pero una de ellas parecía distinta. El cordón que recogía la tela estaba atado de forma incómoda, como si hubiera sido asegurado desde un ángulo extraño. Miss Marple se acercó. Tocó el cordón con dedos suaves, susurrando para sí misma, con una chispa de revelación en la mirada. Lo más curioso, murmuró, en un tono cargado de presentimiento. La muselina se había reunido con más fuerza de la necesaria, y el pliegue resultante sugirió que alguien había sacado la tela desde fuera de la ventana, en lugar de desde dentro de la habitación. El doctor Haddock, quien había completado su examen preliminar y se estaba preparando para organizar la eliminación del fallecido, notó el estudio absorbido de la señorita Marple sobre el tratamiento con ventanas. ¿Encontró algo significativo?, preguntó, acercándose con la banda de rodadura tranquila de uno acostumbrado a moverse cuidadosamente alrededor de escenas de muerte. Tal vez, respondió la señorita Marple, su voz con esa nota de especulación cautelosa que se había vuelto familiar para los involucrados en la investigación. Es el cordón de la cortina, ya ves. Se ha vinculado bastante incorrecto para que alguien trabajara desde el interior de la habitación.
Ella demostró su observación al alcanzar el cable, mostrando cómo el movimiento natural posicionaría el nudo y organizaría la tela. El contraste con el arreglo existente fue inmediatamente aparente. ¿Está sugiriendo que alguien manipuló la cortina desde afuera?, preguntó la doctora Ick, siguiendo su razonamiento con interés profesional. El exterior del edificio, indicada, con su entrenamiento médico reflejado naturalmente en sus observaciones, ofrecía nuevas implicaciones. El descubrimiento envió un escalofrío a través de ambos observadores. Uno necesitaría saber exactamente cómo funcionaba el pestillo y precisamente cuánta fuerza aplicar, murmuró el doctor. De hecho, la señorita Marple estuvo de acuerdo con calma. El tipo de truco mecánico que sería natural para alguien experimentado en aparejos teatrales y efectos de escenario. Alguien que entendiera la manipulación precisa de dispositivos mecánicos y la importancia del momento exacto. Se escucha la voz del inspector Slack desde afuera, cada vez más aguda, pues su cuestionamiento a Claude Denham no producía respuestas satisfactorias. Las réplicas del intendente teatral se habían vuelto evasivas, su energía nerviosa intensificándose hasta el punto en que incluso la serena presencia de su esposa parecía insuficiente para calmarlo. La señorita Marple se movió hacia la ventana que daba al jardín principal, estudiando la vista que el señor Caro habría contemplado desde su último lugar de descanso. La perspectiva abarcaba todo el Fete, desde el bullicioso sector de refrescos hasta las esquinas más tranquilas donde los puestos individuales mostraban sus productos. Un punto de vista perfecto, observó suavemente. Desde aquí se podría vigilar toda la reunión sin ser visto fácilmente a cambio. ¿Cree que por eso vino aquí?, preguntó el doctor Hyde. Observar, en lugar de hacer la llamada telefónica que afirmó. O tal vez, sugirió la señorita Marple con tono bajo, casi reflexivo, fue atraído aquí por alguien que entendía su carácter lo bastante bien como para saber que no resistiría semejante oportunidad de vigilancia. El calor de la tarde comenzaba a afectar a todos los involucrados en la investigación. Los sonidos de la aldea se volvían más apagados a medida que los participantes buscaban sombra y refrescos. Sin embargo, el drama en torno al Sumerhouse parecía existir en su propia esfera aislada, apartado de los placeres inocentes de la reunión. Lady Bantry apareció en la puerta. Sus facciones usualmente compuestas mostraban ahora la tensión de organizar lo que se había convertido en un evento social muy inusual. Jane, querida, dijo en voz baja, con un dejo de urgencia. El inspector Slack te pide. Parece haber alcanzado un impas con el señor Denham. La señorita Marple echó un vistazo final al interior de la caseta de verano. Sus ojos registraban cada detalle, la nieve artificial dispersa, la copa de plata volcada, la cortina peculiarmente arreglada. Cada elemento componía una imagen que se volvía más clara con cada revelación. De pronto, su atención fue captada por algo apenas visible, un pequeño fragmento de cuerda atrapado en una astilla cerca de la base del marco de la puerta. No era más que unos pocos hilos, pero su presencia sugería que su teoría sobre el pestillo podía ser más que mera especulación. Con cuidado, extrajo el fragmento y lo examinó de cerca. El material parecía un hilo doméstico común, del tipo utilizado para paquetes o pequeñas tareas de amarre. Sin embargo, la forma en que había quedado atrapado sugería que había sido tirado con fuerza a través del espacio bajo la puerta. Lo más esclarecedor, murmuró con serenidad, guardando el fragmento en su bolso de mano. La evidencia comenzaba a formar un patrón. Y ese patrón apuntaba, inexorablemente, hacia una conclusión que transformaría el misterio aparente de la habitación cerrada en algo mucho más mundano, pero infinitamente más siniestro. Mientras tanto, el interrogatorio del inspector Slack alcanzaba un crescendo de frustración. Las protestas de inocencia de Claude Denham habían adquirido la desesperada calidad de un hombre que veía su coartada desmoronarse ante sus ojos. La tarde, que había comenzado con placeres inocentes, avanzaba hacia una conclusión que ninguno de los presentes habría anticipado. La señorita Marple salió del Sumerhouse con la tranquila confianza de alguien que había hallado la clave de un rompecabezas particularmente desafiante. La solución aún no estaba completa, pero los elementos esenciales estaban en su lugar, con esa lógica inexorable en la que había aprendido a confiar tras muchos años de observar la naturaleza humana en toda su complejidad. El regreso del Dr. Haddock desde Mach Venom con los resultados preliminares de sus pruebas trajo nueva gravedad a la investigación. El cirujano policial confirmó lo que ya había sugerido su examen inicial. De hecho, Caro ha muerto por envenenamiento con nicotina, anunció con solemnidad. Administrada en concentración suficiente para resultar rápidamente fatal. No hay duda sobre la causa de la muerte, continuó.
La sustancia seguramente provino de un insecticida de jardín común, una solución de nicotina concentrada, vendida bajo diversos nombres comerciales, para tratar pulgones y otras plagas. El inspector Slack recibió esta confirmación con sombría satisfacción. En ese caso, definitivamente estamos ante un asesinato, no un accidente. La pregunta ahora es, ¿cómo se administró el veneno, y por quién? La señorita Marple, que había estado contemplando silenciosamente la jarra de cerámica que había contenido la limonada fatal, levantó la vista con renovado interés. Doctor Haddock, usted mencionó que tales insecticidas están disponibles comúnmente. ¿Puedo preguntar en qué formas suelen encontrarse? Usualmente en un concentrado aceitoso, oscuro, respondió el médico. Bastante picante, con un sabor amargo muy marcado, difícil de disfrazar en cualquier bebida ordinaria. A menos que, observó la señorita Marple, suavemente, casi como un pensamiento que flotaba en el aire, alguien tuviera especial cuidado en enmascarar tanto su apariencia como su sabor, mediante una preparación cuidadosa. Alzó la jarra una vez más, sosteniéndola con delicada precaución. El débil aroma que la había desconcertado antes se había vuelto más evidente tras el shock inicial del descubrimiento. Lavanda, anunció con tranquila certeza. La jarra lleva un aroma distinto de jabón de lavanda. No la fragancia natural de la hierba, sino el perfume artificial utilizado en productos de limpieza comerciales. La señora Pierce, que hasta ese momento había permanecido en silencio aturdido, levantó la vista con repentina atención. «Pero eso es imposible, señorita Marple», exclamó la señora Pierce, con incredulidad. «Mojé todos los utensilios de servicio en el robo de Lady Bantry usando nada más que agua caliente y jabón de lavado común. Nunca usaría nada con un aroma tan fuerte para la preparación de alimentos». «Oh, estoy bastante segura de que no lo harías», le aseguró la señorita Marple con suavidad. «Tu reputación de manipulación cuidadosa de alimentos está bien establecida. Pero ya ves, el aroma de lavanda que detecto no proviene del jabón de lavar en absoluto. Viene de la nieve artificial de la que hemos estado hablando». Señalando con calma, pero con firmeza. Hizo un gesto hacia el paquete de papel marrón que Claude Denham había traído del armario inmobiliario de la Dramatic Society. «Esos copos de jabón están perfumados con lavanda. Como el señor Denham mencionó anteriormente, si esta jarra hubiera sido enjuagada en un área donde se manejaban tales copos, los rastros de esa fragancia distintiva ciertamente habrían persistido». Los presentes se miraron entre sí con un murmullo contenido. La implicación era clara. Si la jarra de limonada tenía huellas de copos perfumados con lavanda, sugería que alguien la había sometido a un proceso de limpieza adicional, después de la preparación cuidadosa de la señora Pierce. El rostro de Claude Denham se volvió ceniciento. Sus manos temblaban mientras intentaba encender un cigarrillo con una desesperación apenas disimulada. Es decir, es posible que haya ayudado a llevar algunos de los suministros de refrescos esta mañana. El espíritu de la comunidad, ¿sabe usted? Siempre dispuesto a echar una mano. ¡Qué generoso de tu parte!, respondió la señorita Marple con una especie de aprobación suave, que de algún modo hacía que su siguiente pregunta fuese aún más punzante. ¿Y esa ayuda incluyó manejar la jarra de limonada después de que la señora Pierce la hubiera preparado? Claude tragó saliva, su voz quebrándose. «Bueno, tal vez la llevé de regreso al área de refrescos después de que la señora Pierce había terminado con ella. Parecía bastante abrumada con todos los preparativos, y pensé que podría ser útil». Su voz se apagó cuando comprendió la trampa en la que había caído. Si realmente había manejado la jarra después de la preparación de la señora Pierce, había tenido la oportunidad perfecta para contaminarla. Con el jabón perfumado de lavanda, y con el insecticida mortal. Sylvia Denham, que había observado el intercambio con atención rígida, dio un paso adelante con la desesperación controlada de quien intenta salvar lo insalvable. «Mi esposo solo intentaba ser útil», dijo con voz temblorosa, pese a su exterior compuesto. «Él lleva los suministros de limpieza para la sociedad dramática como parte de sus deberes regulares. Si la jarra fue contaminada, fue un accidente. Un simple accidente. O alguien lo está incriminando». La señorita Marple clavó en ella esa mirada tranquila que, a lo largo de los años, había desenterrado muchos secretos. ¿Tomarlo para un almacenamiento más seguro?, murmuró, como para sí misma, mientras cada revelación añadía peso a la evidencia. El acceso de Claude tanto a la limonada como a los medios de contaminación, combinado con su conocimiento de técnicas teatrales para crear misterios de habitaciones cerradas, pintaba un cuadro que ni siquiera el inspector Slack podía ignorar ya. «Señor Denham»,
anunció Slack con la autoridad de un hombre que finalmente veía terreno claro. Creo que será mejor que venga conmigo para una discusión más formal de sus actividades esta mañana. Pero la señorita Marple levantó una mano suave para detener el arresto. Inspector, si pudiera sugerir, dijo con calma serena. Todavía hay varios elementos de este rompecabezas que requieren aclaración. El método de administración del veneno empieza a volverse claro, pero la cuestión del motivo permanece aún sin resolver. Lady Bantry, que había observado la escena con el horror fascinado de quien ve a su pacífica aldea transformarse en escenario de un crimen, intervino con súbito recuerdo. Ahora lo recuerdo. El señor Caro mencionó, en la reunión del consejo parroquial de la semana pasada, algo sobre la compra de terrenos para desarrollo. Parecía particularmente interesado en la tierra detrás de la cabaña de los Denham. La compostura de Sylvia Denham se quebró por completo. Estaba tratando de obligarnos a vender. Gritó con furia contenida, la voz elevándose más allá del control. Tenía deudas sobre la cabeza de mi esposo y amenazó con arruinarnos si no cooperábamos con sus esquemas de desarrollo. El motivo, hasta entonces enterrado bajo capas de cortesía aldeana y convención social, se revelaba ahora a plena luz de la tarde. Mientras las sombras se alargaban sobre los céspedes de Gossington Hall, el alcance del engaño cuidadosamente orquestado de la mañana comenzaba a desplegarse ante los testigos reunidos. El estallido de Sylvia Denham había destrozado la apariencia de respetabilidad que cubría la investigación. Y en el silencio incómodo que siguió, la señorita Marple se inclinó hacia la nieve artificial con renovada fascinación. Algo en su distribución la inquietaba, aunque aún no podía articular la naturaleza precisa de su preocupación. Con gesto deliberado, se inclinó y seleccionó un solo copo de la estera de junco. Lo examinó de cerca, observando textura y consistencia con la misma meticulosa atención que solía dedicar a detectar puntos caídos en un tejido complejo. Lo más inapropiado, Jane, murmuró Lady Bantry con la automática desaprobación de alguien acostumbrada a mantener las formas sociales, incluso en circunstancias insólitas. Pero la señorita Marple no prestó atención al reproche. En cambio, levantó el copo hacia su boca con la cautela de quien realiza un experimento científico. Jane, exclamó Lady Bantry con genuina alarma. Lo que sea que estés pensando. Después de todo lo que hemos hablado sobre venenos y contaminación, la señorita Marple ya había tocado el copo con su lengua. Su expresión se volvió reflexiva, y luego asintió con calma. Savia, no azúcar, anunció con satisfacción tranquila. Exactamente lo que se esperaría de materiales de limpieza reutilizados para un efecto teatral. El inspector Slack levantó la vista de su cuaderno con el cansancio de un hombre que hacía tiempo había dejado de sorprenderse con los métodos poco ortodoxos de la señorita Marple. ¿Y qué nos dice eso exactamente, señorita Marple? Ya sabíamos que la nieve era artificial. De hecho, lo sabíamos, convino ella con serenidad. Pero ya ves, inspector, lo verdaderamente interesante no es lo que probé, sino donde encontré este copo en particular. Hizo un gesto hacia el umbral interior de la caseta de verano, donde la nieve artificial permanecía en lo que parecía ser su disposición original. Estos copos del umbral interno han permanecido completamente intactos durante toda nuestra investigación. Se encuentran exactamente como fueron colocados, sin evidencia de tráfico ni perturbación alguna. El doctor Haddock, cuya formación médica le había enseñado a valorar la precisión de la observación, se inclinó para examinar. Tienes razón, admitió con respeto. La nieve en el umbral interno es prístina, casi como si hubiera sido colocada con cuidado, en lugar de dispersarse al azar. Exactamente mi pensamiento, replicó la señorita Marple, moviéndose ahora hacia el marco exterior. Pero si observamos el alféizar externo, señaló una marca sutil en el polvo blanco. Aquí encontramos evidencia de manipulación deliberada. Alguien inclinó los copos hacia adentro, desde fuera de la caseta de verano. Las implicaciones de este descubrimiento fueron inmediatamente evidentes. Si la nieve artificial se había dispersado en la habitación desde afuera, después de la muerte del señor Carroll, sugería un nivel de puesta en escena que transformaba toda la escena. Ya no eran las secuelas de un crimen espontáneo, sino algo mucho más calculado. ¿Pero por qué?, preguntó Lady Bantry, con el desconcierto de alguien que lucha por comprender la mente criminal. ¿Por qué ir a una longitud tan elaborada, para esparcir escamas de jabón por una habitación? La expresión de la señorita Marple se volvió reflexiva, y regresó para examinar las huellas conservadas en la nieve artificial con una nueva comprensión. Para crear confusión, querida, y tal vez establecer evidencia falsa de quien podría haber estado presente en la sala.
Se arrodilló junto a las impresiones acanaladas que la habían desconcertado antes, estudiándolas con la atención concentrada de alguien resolviendo un rompecabezas particularmente complejo. Estas impresiones, que atribuimos a los calcetines de lana, creo que podemos haber estado parcialmente correctos en nuestra identificación, pero completamente equivocados en nuestra interpretación. El inspector Slack se acercó con una renuencia obvia, anticipando claramente otra teoría que complicaría su investigación. ¿Equivocados? ¿Cómo, señorita Marple? Suponemos que estas impresiones fueron hechas por alguien que se había quitado los zapatos, el joven Tom, quizás, u otra persona que naturalmente podría caminar en pies de calcetín. Pero considere otra posibilidad. ¿Qué pasaría si estas impresiones hubieran sido hechas deliberadamente, por alguien que usaba calcetines de lana sobre sus zapatos, con el propósito específico de crear este patrón distintivo? Los ojos del Dr. Haydock se abrieron de comprensión. Está sugiriendo que alguien desempolvó sus pies con polvo y caminó cuidadosamente a través de la habitación para dejar evidencia falsa. Precisamente, confirmó la señorita Marple. El patrón acanalado es demasiado claro, demasiado distinto, para ser impresiones naturales hechas por alguien que se mueve normalmente sobre la habitación. Estas impresiones fueron hechas por alguien que caminaba muy deliberadamente, colocando cada paso con precisión teatral. Claude Denham había estado escuchando este intercambio con creciente agitación, su cigarrillo olvidado mucho antes, mientras la ceniza caía sobre su chaqueta. Todo esto es pura especulación, protestó. Están leyendo demasiado en coincidencias simples. La señorita Marple se volvió para estudiarlo con la mirada suave pero penetrante que había desentrañado muchos engaños cuidadosamente construidos. Señor Denham, en su trabajo con la sociedad dramática, debe estar familiarizado con las diversas técnicas utilizadas para crear efectos de escenario realistas, polvo para el maquillaje de envejecimiento, por ejemplo, o materiales para simular la nieve y otras condiciones climáticas. Bueno, naturalmente, respondió Claude, con un orgullo profesional defensivo. Cualquier administrador de escenario competente entiende esas cosas. Las superficies de los escenarios requieren consideraciones prácticas, materiales que podrían dejar impresiones acanaladas distintivas al caminar sobre un piso enharinado o polvoriento. Justamente, continuó la señorita Marple, con gentileza implacable. A las 12:45 de esta mañana, cuando varios testigos lo colocan en el césped durante el picnic del oso de peluche, el gramófono estaba tocando bastante fuerte. Una cobertura perfecta para cualquier pequeño sonido que pudiera provenir de la casa de verano. El inspector Slack, que había estado garabateando furiosamente en su cuaderno, levantó la vista con la expresión de un hombre que finalmente veía un camino claro. Por supuesto. Sus actos mezclaron toda la escena, la habitación cerrada, la nieve dispersa, las falsas huellas, todo, mientras mantenía una coartada perfecta para el momento crucial. Sugiero, dijo la señorita Marple con cuidado, su voz firme pero serena, que las coartadas a menudo cubren los momentos equivocados. Si el señor Carroll ya estaba muerto, y la habitación ya había sido sellada para las 12:45, entonces la presencia del señor Denham en el césped en ese momento simplemente confirma su paradero durante la puesta en escena final de la escena, no durante la comisión real del crimen. La revelación de Tom Briggs sobre el polvo había proporcionado la última pieza de evidencia. El joven jardinero había recordado haber visto a Claude Denham manejando una lata de polvo abrasivo en el armario de la sociedad dramática, una sustancia comúnmente usada por actores para evitar resbalones en escenarios pulidos, y precisamente el tipo de material que crearía las impresiones acanaladas en la nieve artificial. La señorita Marple permanecía en silencio, organizando en su mente los diversos elementos del crimen en una narrativa coherente. La brisa de la tarde agitaba la hiedra sobre las paredes de la casa de verano, y ella reflexionó, con frecuencia, los misterios más complejos se revelaban sorprendentemente simples, una vez que se entendían adecuadamente. Inspector, dijo finalmente, con calma firme. Creo que ha llegado el momento de establecer exactamente lo que ocurrió aquí esta mañana. El inspector Slack, que se preparaba para arrestar a Claude Denham formalmente, se detuvo con un alivio obvio. A pesar de sus frecuentes protestas contra la interferencia aficionada, había aprendido a valorar la habilidad de Miss Marple para organizar evidencias en patrones comprensibles. El método, comenzó ella, con la autoridad tranquila de alguien que había pensado en cada detalle, era ingenioso y metódico. El señor Carroll fue asesinado con insecticida de nicotina, disuelto en su vaso de limonada. El sabor amargo fue enmascarado por la sobreabundancia de médula blanca amarga, en lugar de la ralladura amarilla adecuada, y la jarra había sido enjuagada donde copos de jabón permanecían, creando espuma que ocultaba el remolino aceitoso del veneno.
Claude Denham se había hundido en una de las sillas de mimbre, su rostro ceniciento y sus manos temblando sin control. A su lado, Silvia mantenía una rigidez impecable, aunque sus ojos habían adquirido la mirada hueca de alguien que ve desmoronarse todo lo que trató de proteger. La puerta cerrada, continuó la señorita Marple, se logró con técnica teatral. El pestillo interior fue tumbado desde afuera con una cuerda delgada deslizada bajo la puerta, que luego se rompió para no dejar evidencia. Posteriormente, la escena fue decorada, la nieve artificial esparcida, las falsas huellas cuidadosamente impresas, todo calculado para desviar la atención. El doctor Haydock asintió, con apreciación profesional. El polvo en los calcetines de lana, para crear esas impresiones tan distintivas. Bastante ingenioso, en realidad. De hecho, asintió Miss Marple. El señor Denham tuvo acceso al insecticida a través del almacenamiento de la Sociedad Dramática, donde se conservaban sprays de jardinería para los decorados. Todo estaba a su alcance. El paquete de papel marrón mostraba evidencia de haber sido retenido por alguien zurdo, su esposa Silvia. Lo había hecho para ocultar que se había abierto y se habían eliminado algunos contenidos. La compostura de Silvia finalmente se rompió por completo ante esta revelación. Solo lo retiré porque Claude llegó a casa tan agitado anoche, sollozó. Tenía escamas de jabón en sus puños y murmuraba sobre cuerdas y tiempos. Pensé que era solo su alboroto teatral habitual, hasta que olí la lavanda en la jarra de limonada esta mañana. La evidencia reveladora, observó la señorita Marple con tristeza, era, en efecto, el aroma. Nadie que manipulara limonada simple dejaría una fragancia tan distintiva, a menos que hubiera estado trabajando primero con la nieve artificial. Cuando el señor Denham se ofreció a ayudar, llevando la jarra limpia al área de refrescos, ya la había contaminado con el aroma de jabón y con el veneno. El inspector Slack, que había estado tomando notas detalladas a lo largo de esta exposición, levantó la vista con sombría satisfacción. ¿Motivo, señorita Marple? ¿Qué lo llevó a un asesinato tan elaborado? Desesperación financiera, respondió ella simplemente. El señor Carroll presionaba para forzar la venta de la propiedad de los Denham y acceder al Spinney de la sala para un desarrollo. Más significativamente, tenía en su poder una nota de promesa de antes de la guerra, vinculada a ciertos tratos cuestionables de disfraces en los que Claude había participado, y había comenzado a amenazar a Silvia con la exposición. La cabeza de Claude cayó entre sus manos. Su voz emergió como un susurro apenas audible. Nos habría arruinado, la deuda, la venta forzada, el escándalo, habría destruido todo lo que habíamos construido aquí. Entonces, ¿planeaba hacer que pareciera que el joven Tom era responsable? Continuó la señorita Marple, con suave reproche. Las impresiones de calcetines acanalados, la nieve dispersa, incluso el paquete de semillas lleno de arena escénica para sugerir que había estado practicando con pesas teatrales. Usted contó con la preferencia del inspector Slack por las soluciones obvias. Lady Bantry, que había estado escuchando esta recitación con horror creciente, exclamó. Pero, Claude, ¿cómo pudiste? El señor Carroll era desagradable, sin duda, pero planear un engaño tan elaborado. No se suponía que fuera tan complicado. Exclamó Claude desesperadamente. Solo quería silenciarlo, darnos tiempo para encontrar otra solución. Pero una vez que comencé, cada paso requería otro, hasta que todo se convirtió en esto, esta producción teatral. La expresión de la señorita Marple llevó la tristeza suave que reservaba para aquellos que permitían que la desesperación superara su decencia fundamental. La tragedia, señor Denham, dijo con serenidad, es que su propia experiencia en la gestión escénica hizo que el crimen fuera mucho más complejo de lo necesario. Un enfoque más simple quizá hubiera pasado desapercibido, pero no pudo resistir el impulso de crear una escena perfecta. El inspector Slack se levantó con el aire satisfecho de un hombre cuya investigación había llegado a su conclusión. Claude Denham, dijo con firmeza, lo arresto por el asesinato intencional de Ambrose Carroll. No está obligado a decir nada, pero cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra como evidencia. Mientras las palabras formales de arresto resonaban en el jardín de la noche, Silvia Denham dio un paso adelante con la dignidad de una mujer que aceptaba su parte de responsabilidad. Ayudé a ocultar la evidencia, inspector. Retiré ese paquete, sabiendo que algo estaba mal. Debería ser arrestada también. Los sonidos de Levenson continuaban derivando suavemente sobre los terrenos, mientras la pequeña procesión se dirigía hacia la casa, donde un automóvil policial esperaba para transportar a los prisioneros a Match Benham. La feria del pueblo había concluido hacía mucho,
dejando tras de sí solo los restos dispersos de un día que había comenzado con intenciones inocentes. La señorita Marple y Lady Bantry permanecieron en el anochecer, contemplando la casa de verano cubierta de hiedra, escenario de un engaño cuidadosamente orquestado. Tantos toques de postal, suspiró Lady Bantry, bebiendo de un vaso de agua de cebada que había aparecido como por arte de magia entre los refrescos agotados. Nieve en julio, una puerta cerrada, una copa de premio volcada. Una se siente casi guiada durante toda la actuación. La señorita Marple sonrió, con la cansada satisfacción de alguien que había desentrañado un patrón de tejido complejo. Ese es el problema con las pistas ordenadas, querida. Tan a menudo, están arregladas. La vida real, como la nieve real, cae donde quiere, no donde alguien decide que sería un buen efecto dramático. La estrella de la tarde brillaba sobre los antiguos robles que bordeaban Gossington Hall. Los sonidos pacíficos del campo descendían sobre ellas como una bendición, después de las revelaciones del día. Mañana traería juicios, reporteros y visitantes curiosos. Pero por ahora, solo quedaba la tranquila satisfacción de la verdad revelada, y de la justicia servida, aunque nacida de circunstancias profundamente lamentables.